Caray, pues esto volvió a emerger y nos imaginamos que tendrá una larga trascendencia. Previo a una cumbre sobre la crisis de abusos sexuales, el Vaticano reconoce que la credibilidad de la Iglesia Católica está en riesgo y exhorta a curas y religiosos a reunirse con víctimas para conocer sus sufrimientos. El Papa ya convocó a una cumbre del 21 al 24 de febrero. Responderán a lo que se ha convertido en la amenaza más grave para su pontificado: el escándalo de abusos sexuales y encubrimiento que este año estalló en Estados Unidos, en Chile y otros países. La organización de la próxima reunión sobre prevención advierte que la credibilidad de la Iglesia está en riesgo. En una carta enviada a conferencias episcopales del mundo, dicen que la Iglesia debe elaborar una respuesta exhaustiva y comunitaria a la crisis, que el primer paso es reconocer la verdad de lo sucedido. Exhortamos a los presidentes de las conferencias episcopales a reunirse con víctimas antes de viajar a Roma para conocer de primera mano los sufrimientos que han padecido. La exhortación revela claramente que muchos obispos siguen negando la magnitud del problema y nunca han dado voz a las víctimas. Y sin embargo es tan grave el problema que ahora son los propios legionarios de Cristo donde se ha descubierto pedófilos, donde se ha descubierto esta clase de suciedades. Pues entonces, ¿dónde está algún sector de la religiosidad de estos hombres que quede a salvo? Por supuesto se está generalizando, por supuesto nada más es eso, pero eso muestra un grado de perversión que antes se había ocultado. Aquí Norberto Rivera lo ocultó. Lo cubrió, claro, sí, protegiendo a los responsables que fueron denunciados públicamente. Como ese Nicolás Aguilar. A mí me sorprende que hay un país eminente de raigambre antiquísima católica. No ha estallado el escándalo en España. Es curioso que en ese país no hemos escuchado estas voces clamando justicia. El Papa aún trata de recuperarse del torpe manejo del escándalo en la Iglesia chilena, cuando desacreditó reiteradamente a las víctimas de un conocido cura depredador. Como aquí de ese Atié, creo que así se apellida, que sí, tanto levantó polvo y que inclusive escribió libros acusando, pero acusaba a alta jerarquía mexicana y aquí no había eco. Pues hasta ahora, Francisco, después de que Chile hizo el escándalo en Chile y antes en Estados Unidos, y también en Brasil, que es el lugar donde más católicos hay en el mundo. Entonces, y que está bajando. Aquí era 85%, antes 90 y tantos, y bajó mucho para que subieran los evangélicos por las mismas causas de la pedofilia de estos
de estos curas? Pues está empezando a abrir una puerta en el sentido de hacia dónde va a llevar. Qué bueno que Francisco esté invitando a quienes lo hayan sufrido y que quieran conocer y reconocer su sufrimiento. Pero creo que el fondo va a ser la justicia, que se haga algo al respecto. Ajá. Está muy bien. Lo conocen las víctimas y lo conocen los victimarios. El sufrimiento es un hecho. Ahora se va a conocer a nivel global, pero ¿cuál va a ser el resarcimiento? Es que aquí la diferencia es que antes nada más se decía, bueno, se cometió este abuso y cambiaban de sede al sacerdote, sí, al abusador, y ya con eso dejaban las cosas tranquilas o lo mandaban a cierto retiro para que reflexionara y se arrepintiera de todo lo que había hecho. Ahora no, lo que se está tratando ahora de que se haga es que haya justicia legal, que exista un castigo y se tome eso como un abuso contra civil, contra cualquier... Claro. Sí, y además lo que pide el Papa es que las autoridades religiosas de cada país se encuentren con las víctimas, se abran a las mismas y las escuchen, cosa que de ninguna manera quieren hacer en muchos países como en este. Y además, ahí detrás está oculta una negación de la religiosidad. Porque si ellos, que son los pastores, que son los guías, que son los que ofician las ceremonias, si ellos cometen este tipo de delitos, ¿cómo vas a creer en la religión y en el castigo divino y en el más allá y la división que se ha hecho claramente de todos los grados de juicio que vas a recibir después de tu muerte y castigo? Arrepentimiento y momento de debilidad. Así funciona. Fue un momento de debilidad que a lo mejor ocurrió 70 veces o 50. Y luego, a la edad adulta, me arrepiento y consigo el perdón. Por eso es muy delicado, porque una vez que se abran a todas las instituciones, a todas las diócesis o todos los lugares donde tienen una representación importante, porque faltó Australia, donde cayó el segundo más importante en esa organización. Pero una vez que se abran las demandas y llegan a lo civil, esto podría destruir a la iglesia. Económicamente le podría costar todo, pero como relaciones públicas pasa lo más grave. Como dice el valedor, vamos a pensar que se juzgan 10. Eso va a juzgar a todos. Los vamos a generalizar y entonces, quitándole el dinero y la buena fama, podríamos destruir a la religión. Estamos a punto de ver algo que podría ser muy interesante si se masifican las denuncias. En México había una pretensión de la mayor parte de las familias que formaban nuestro país. Se pretendía que uno de sus miembros fuera abogado, el otro maestro y el tercero sacerdote o monja, una de las familiares. Y así los abuelos, los papás, las anteriores generaciones se sentían que ya estaban dando su mejor cooperación por parte de los elementos de la familia a la civilización, al país, al lugar en donde vivían. Pues es que había esta creencia errónea que ya se había vuelto dogma, que el padre de familia, la madre de familia, que aportaran un sacerdote a la iglesia prácticamente tenían su sitio apartado en la gloria. Así es, y eso decían claramente cuando empezaban los movimientos de vocaciones en las escuelas religiosas. Uno decía, bueno, ¿vocación de qué? De militar, no, son vocaciones para entrar al sacerdocio.
Y eso era el mensaje que se daba a los padres. Instiguen en sus hijos el deseo del sacerdocio. Eso les va a dar respetabilidad a su familia. Además había otra característica. Quienes tenían grandes fortunas, o no necesariamente, sino una propiedad, o una cantidad, o bienes materiales, los cedían al confesor. Claro. Y por ese concepto, muchos se hicieron de fortunas inmensas, en donde los favorecidos eran sus familiares principalmente. Esto también era prácticamente un dogma por allá en mi rumbo, que quien erigiera una capilla, una ermita o una iglesia entera, también tenía mucho de ganancia en el cielo. Esta es una simonía, pero eso se pensaba. Y ahora digo yo, pues ¿por qué lo piensan así? Si entonces el que tiene dinero tiene más acceso a la gloria, al Edén, al cielo. Pues eso es totalmente absurdo y sin embargo son las creencias religiosas. Se habla de aquel, bueno, es una sangronada, de aquel que el cura ya viejo, que siempre era el confesor de una señora ya para morirse. Esta señora no tenía a quien darle su fortuna y se la dejó en un testamento a este hombre, a este cura. Pero un curita joven llegó, arregló de tal manera la situación que convenció a la señora. Iba entonces el cura caminando rumbo a la casa de esta señora, sale el cura joven y le dice: adiós, Antiguo Testamento. Se ha de acordar, Tomás, que en el siglo XIV, XV en Europa, cuando estaban eligiendo un rey en Francia y además tenían problemas con el Papa, para poder hacer todo lo necesario, aumentaron en monto y en el número de indulgencias que requerían para entrar al cielo. Pero claro, cada indulgencia costaba. Y como no tenía dinero la iglesia para seguir con la elección del Papa, metieron lo de las indulgencias. Ya había, pero las aumentaron. Y hay un relato en un libro de historia de Francia, un relato de cuánto costaba en aquella época cada una de las indulgencias y cuántas se requerían para lograr la gracia divina. Y la indulgencia plenaria, que era para todos los días del purgatorio. Sí. Ahí está la acción de Lutero contra tanta simonía que se llama venta de indulgencias para sacar dinero para la Basílica de San Pedro. Entonces se puso en contra Lutero e hizo una reforma a fondo de la iglesia. Eso no quiere decir que fuera bueno Lutero, estaba contra los campesinos y demás, pero en fin, este hombre removió todas las raíces y las ramas y los frutos de la Iglesia Católica y la transformó. Pero siempre es un juego de ajedrez. Allí llegó Ignacio de Loyola con su patita coja, le cortaron una pierna porque antes había sido militar. No lo quería mucho la Iglesia, pero de tal manera entró en la contrarreforma que simplemente nacieron los jesuitas. Y lo curioso, la reforma está en Europa, en Estados Unidos, y es progresista. La contrarreforma de Ignacio de Loyola somos nosotros. Iberoamérica, sobre todo Brasil, México,
y nosotros estamos en el dogma y nosotros estamos en lo que decía un obispo de emérito de Papantla, Veracruz. Los mexicanos son analfabetas, así dijo, analfabetas religiosos, pero ellos no tienen la culpa. Nosotros que les hemos inculcado una religión de rito, de ceremonia, pero no de fondo. No les hemos enseñado a amar al prójimo como a ellos mismos con hechos. Y después de la Contrarreforma vinieron las guerras de religión. Fueron 30 años, la guerra de 30 años, que fueron unas matanzas increíbles, sobre todo en Alemania, que estaba muy dividida entre príncipes, unos se hacían católicos y otros protestantes, y entraban en guerra unos con otros. Entonces, de esa terrible matanza que fue la guerra de los 30 años, surge por primera vez movimientos en pro de la tolerancia. Había un Jan Amos, un polaco, que es el impulsor de la libertad de cultos en cada nación. Pues nomás imaginar en la noche de San Bartolomé, 1572 o 74, en donde todos los hugonotes, todos los protestantes eran muertos en París, pero todos, uno y otro, de tal manera, esto es histórico y es muy conocido, que el militar que dirigía esa masacre le dice de pronto al nuncio apostólico del Vaticano: ya no sabemos si estamos matando católicos o hugonotes. El sacerdote le dice: tú mátalos a todos, allá Dios escogerá sus ovejas. Y eso mismo dijo Godofredo de Bouillon al conquistar Jerusalén, que mataron a toda la población de Jerusalén. Y le decía a alguno de sus: oiga, pues estamos matando a algunos cristianos, aquí había colonia cristiana. No, a todos, allá Dios en el cielo va a determinar quién es su oveja y quién no. Aquí tuvimos nuestra cristiada y tuvimos a la Santa Inquisición en funciones. ¿Cuántas víctimas hubo aquí? Mucho menos que en España, por ejemplo, o que en otros países, pero esta Santa Inquisición, lo tremendo, caía a las cárceles de la Inquisición. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Qué delito? No le decían. ¿Cuánto tiempo iba a estar? Tampoco. Juicio menos. Eso era lo desesperante. Allí estaban las víctimas sin saber por qué. Y como les digo de este documento terrible en el que la mujer es subida al potro de tortura y decía: yo soy culpable. ¿Pero de qué? Pues no sé, pero yo soy culpable, pero bájenme. Bueno, di de qué delito cometiste. Pues no, del que ustedes quieran, pero bájenme ya.